yo lo sé. Gracias. Por la bandera. Lindo recibimiento. Bandera, no, per la senyera. Por la senyera. Senyera. Contá a la gente por què. Això es diu l'estelada, que és el nostre signe, potser, diguéssim, en un futur d'independència. Qui ho sap? Això no ho sap ningú. Contale a la gente por qué defendés tanto el idioma catalán y por qué agradecés esta bandera. Porque mucha gente no conoce la causa catalana acá. Hay que estudiar. Cataluña siempre había sido un... Ay, coño. Cataluña, en historia, la historia y históricamente, pues siempre había sido un país independiente fuera del... Cuidado, sin ánimo de ofender a nadie, ni muchísimo menos, que para mí los que no sean catalanes los quiero igual, se puede decir que los catalanes. Pero es nuestro país de 7,5 millones de habitantes, los cuales tenemos nuestro idioma, que no podíamos hablar porque Franco nos lo prohibió. ¿Es cierto? Que tuvimos un millón de problemas, que yo nací en esta posguerra y fue tremenda. Yo no me daba cuenta porque no conocía nada, pero que después con el tiempo sí te das cuenta que mi padre luchó contra las huestes franquistas. Claro, contra Franco. Y lo hicieron prisionero y se le salvó la trompeta, porque como ellos no tenían banda de música, pues bueno, va, toca con nosotros ahora. Claro. Bueno, por la mil trompeta cosas... le salvó la vida, ¿verdad? Sí, le salvó la vida. A él y a varios compañeros. Pero fíjate que cuando te das cuenta de todo lo que se ha pasado, pues entonces dices, ¿qué soy yo? Pues yo soy de esta tierra. Esa tierra son 7,5 millones de habitantes, que es Cataluña. Que es Cataluña. ¿Y te sentís más catalán que español? Más catalán que español. Más catalán que español. Soy. Qué interesante. Y a lo mejor me tiro piedras sobre mi propio tejado y tendré problemas o tengo problemas. No es lo que Pero hay viene- tantos así. Sí. Estamos hablando de millones de personas. Sí, yo sé. Tengo Y una tan amiga cerca, catalana sí. que me contaba esto, ¿no? Que lo siente exactamente igual. Sí, sí. Que se sienten más catalanes que españoles, que hay Y algo de la cuidado, idiosincrasia catalana que... Y que si rascas, puedes pasar en 1714, derruyeron lo que es Barcelona. Todo quedó hecho un asco. Las tropas las castellanas, las de Borbón, ¿no? Y los franceses unidos destrozaron Cataluña, que resistió como con una locura. Con mucho gol. A raíz de todo eso, y a partir de aquel entonces, pues poco a poco se fue castellanizando todo esto. Pero si rascas un poco, como te comentaba, siempre va a salir el catalán, no sé. Es algo que se lleva dentro. Que lo llevas adentro. Incluso la gente que viene de fuera y que no es catalana de nacimiento, se identifica con esa problemática y es tan o más catalán que los propios catalanes. Es muy curioso todo Qué eso. increíble.